Más de 500 obras cubiertas. Más de 900 apariciones en prensa. Más de 800 entrevistados. Más de 5.000 publicaciones en redes sociales y 2 millones de visualizaciones mensuales. Aquí comienza un nuevo capítulo de Reyes del Drama, más dramáticos que nunca. Buenas. Capítulo número 17 de esta nueva temporada. Ya no queda nada para finalizar y estamos en un capítulo muy especial. Tenemos a alguien muy importante que queríamos tener hace rato. Icónico, sí. Bienvenidos a Reyes del Drama porque estamos hoy día con un gran invitado. Pero antes, recordar que estamos en ProVoz. Por supuesto. Este espacio de formación donde podrás potenciar tus habilidades vocales en ámbitos profesional, personal y social a través de un método integral creado por la actriz Loreto Araya Ayala. Y toda la información está en www.provoz.cl. Agradecemos por su compañía en esta temporada, que hoy día es el último capítulo que grabamos acá, porque la próxima semana se viene un capítulo especial en otro lado. Sí. Así que atentos. Oye, pero es importante también que yo quiero mencionar algo. Para tener todo este estudio, bueno, todas las personas que quieran hacer un proyecto audiovisual, grabar música, doblaje, aquí los estudios de ProVoz se arriendan en ProVoz Studios, que es el Instagram donde pueden averiguar. Y también incentivar que la próxima temporada nosotros queremos volver a ProVoz y para eso necesitamos auspicios. Así que vamos a estar ahí llegando a ustedes para darles un espacio acá. Por ejemplo, estamos simulando que Monster nos auspicia. No, la escondemos. Sí, gratis eso. Oye, también se pueden hacer audiolibros, producciones musicales, doblajes internacionales de películas, de caricaturas, de documentales, todo eso. Así que muy atentos a ProVoz. También le agradecemos a Marco, que lo habíamos tenido fuera, pero ahora nos volvió a hacer la cara, nos volvió a hacer el pelito, así que hoy día estamos decentes para este último capítulo. Y también no queremos dejar pasar a agradecerle por toda su colaboración en esta temporada a nuestro gran amigo Felipe Gordon, quien está pronto a estrenar una nueva obra de teatro llamada Entre Cuatro Paredes, que está acá el afiche, junto al actor León de Pasier. Y va a estar en Sala Tessier los días 19, 20 y 21 de agosto. Actúa Felipe junto a León, dirige Javier Otárola y son 3 historias que se cruzan en un mismo espacio. Sí, está muy entretenida. ¿Se puede contar dónde ocurre la historia? Por supuesto. Se puede contar que ocurren en un motel. ¿Dónde va a ser mejor que ocurran estas historias? Son 3 historias de motel, se van a entretener, hay de todo, así que no se pierdan. Y recuerden, la Sala Tessier está en Bellavista. Es súper fácil llegar, pero es una sala no tan grande, así que traten de conseguir su entrada desde ya para que no se agote. Son solo 3 funciones. Dardignac 172 es la dirección de Sala Tessier. Muy bonita por lo demás. Sí. ¿Pasemos al primer acto? Pasemos al primer acto para presentar a nuestro tremendo invitado del día de hoy. Ya estoy ansioso ya. En Reyes del Drama abrimos las cortinas para recibir a nuestro invitado de hoy. Esta es la primera escena de este show. En Reyes del Drama, esto es Primer Acto. Destacadísimo actor de cine, teatro y televisión. Ganador del premio Caleuche en el 2026, este año en categoría de Mejor Actor Protagónico de Cine por Me Rompiste el Corazón. También es un destacado músico nacional, integrante de la banda Daniel Muñoz y Los Marujos. Llega por primera vez acá al estudio el gran Daniel Muñoz. Oye, ícono chileno. Sí, ¿cómo estás, Daniel? Bien, pues, bien. Qué bueno. Después de este cafecito, mejor todavía. Bien atendido. Por Bueno, supuesto. feliz. Gracias. Oye, estamos felices de tenerte acá. Hoy día queremos conversar un poco de todo, aprovechar el tiempo. Llevas casi 4 décadas de trayectoria. Harto. Y has hecho de todo. Has pasado por teatro, por humor, teleseries, series, cine y música. ¿En qué momento artístico te encuentras el día de hoy, Daniel? Pleno, me siento bastante pleno haciendo lo que me gusta, clave, siendo papá. Me falta, creo, ser abuelo. Yo creo que eso me falta para estar pleno, así pleno. ¿Estás pendiente esa tarea? 2 gatos en la casa, maravillosos también. Pero en lo profesional, fíjate, muy activo. Y curiosamente la música es lo que me tiene más activo, más ocupado. La actuación obviamente, pero con las pausas que tiene la actuación, no son proyectos que son uno tras otro, claro. Por lo menos en mi caso, pero la música es
todas las semanas una actividad, ¿ah? Y eso se está de alguna manera diversificando. Tú nombraste uno de los grupos, pero la verdad que son varios grupos, Sí, po. con diferentes proyectos. Me siento como un emprendedor, un empresario, como son ahora los empresarios, estas grandes transnacionales que tienen diferentes productos, algo así. Siento que estoy como en esa, ajustándome a los tiempos, como lo pide, digamos, no quedarse solamente, no poner los huevos en una bandeja, sino que distribuirlos. Un poco en el sacándome partido lo más posible, viviendo experiencias lo más posible, alucinado con la vida, curiosamente. Oye, se viene una época intensa para ti, que es el 18 de septiembre. Sí, así dicen. Pero curiosamente con la música chilena, por suerte, es todo el año. Sí. Sí, po. Pero claro, fiestas patrias, digamos, o el mes de septiembre es más intenso, se produce esa euforia, po. Esa euforia nacional que empieza el 1 de septiembre y termina el 30. Oye, Daniel, yo quiero corroborar una historia que escuché por ahí, si es cierto o no. Tu acercamiento a la música, a la cueca. Bueno, de tu familia viene un poco esta parte musical, pero fue por el Carmelo, en Viña. Bueno, esa fue mi primera gran hazaña que tuvo que ver con la cueca, exactamente, sí. Cuando me invitaron a hacer el espectáculo en Viña, después de haber hecho el año anterior con el malo, lo Que mismo, se despidió. que se despidió. Me invitaron al año siguiente a hacer esto y estaba empezando este personaje que era este especie de guasito rotito chileno que vendía diarios en las calles y que tenía un humor pícaro. Y bueno, decidimos con Ariel Galindo, que era el gran guionista de todos estos personajes, ir a Viña, y buscando elementos para el espectáculo, se me ocurrió, producto de la esencia del personaje, que se acercaba mucho a la visión que yo tenía de la cueca brava, de los cantores de cueca brava, que era muy parecido a ese personaje, hacer un cuadro final invitando a cuequeros al escenario, armar un cuadro y hacer que el Carmelo bailara con la Cecilia Boloco una cueca. Y Qué genial. Y ahí me ayudó Mario Rojas, que estaba impulsando a los chileneros, que era un grupo de cuequeros, digamos, que de los años del siglo pasado, por decirlo así. Y que los había retomado, y era justo música que yo escuchaba cuando era niño. De ahí traía esta especie de imaginario de la cueca brava, la cueca chilenera. Y Mario Rojas me los presentó, los conocí, y los invitamos a hacer un cuadro ambientado en el Cinzano de Valparaíso. Armamos el Cinzano en el escenario. Cantaron los cuequeros, el Nano Núñez, el Baucha, el Perico, los chileneros, y el Carmelo bailó una cueca con la Cecilia. No fue pésimo con el público, el abucheo fue pero siniestro. Qué siniestro, miedo, sí. Viña igual. Pero Hay uno que ser muy valiente para hay que estar ahí. adentro de la pelota, no Sí, arriba de la pelota, sí. adentro de la pelota, para soportar esos 2 años seguidos. Yo jamás volvería a repetir esa ¿Y experiencia. solo? Solo. Me acuerdo que el Pipo Guzmán me ayudó en un momento, hizo un personaje, hicimos un momentito, que hubo que cortarlo en la mitad, porque ya el abucheo era tal que no se podía sostener la rutina. Entonces lo cortamos en la mitad. Pero la experiencia se la recomiendo. Estar ahí en ese escenario porque ahí uno siente, como está solito uno, el monstruo se percibe esa energía. Se hace presente el monstruo. Es una cosa, una locura se estar siente, ahí. Se siente una locura. En Sí, Viña. pero es recomendable porque es una gran experiencia, una gran lección de humildad, de vida profesional. Yo la recomiendo absolutamente. No, y ahí también te felicitamos por este impulso, porque creo que hasta este grupo te agradeció haber tenido la posibilidad de subirse a Viña en este escenario contigo, porque ellos creo que no habían pisado Viña antes. No, pues estaban muy contentos, feliz. Nano había pisado Viña, pero en la competencia folclórica con el grupo Aparcoa muchos años antes, donde ganó una cueca de él. Pero el resto, el Baucha, el Perico, creo que nunca. Entonces estaba muy agradecido. De hecho, después de este fracaso, entre comillas, o sea, nos fuimos al Cinzano Real a celebrar las penas, conversar, todo eso. Y ahí, curiosamente, estos señores invitaron a sus amigos del puerto a celebrar. Se llenó el Cinzano de cuequeros y cuequeras y empezó una fiesta muy bonita. Y Mario Rojas, el gran músico, amigo,
nos miramos y dijimos, esto hay que registrarlo, lo que estaba pasando ahí en ese momento. Y desde ese momento empezó mi ruta por la cueca chilena. Ahí decidí ser parte, armar grupos, ser parte de la cueca, estudiar la cueca, difundirla en ese momento. Gracias a ese, entre comillas, fracaso escénico, surgió este proyecto que está hasta el día de hoy. No, Qué un gran bonito. proyecto, porque gracias a ti también, a tu posibilidad de haber sido un actor conocido, hay mucha gente que se acercó a la cueca, porque verte a ti haciendo cueca era como, oye, vamos a ver qué está haciendo. Sí, era una rareza. Sí. De hecho, tú grabaste un disco con muchos intérpretes chilenos que no eran cantantes de cueca, Sí. y todos grababan. El de Lucibel, creo que era uno de ellos, Sí. que me llamó harto la atención porque esa voz en cueca. Sí, Sí. el último disco que sacamos ahora con los Marujos se llama También es cueca, justamente porque también es cueca, o sea, no necesariamente la cueca que todos conocemos, la tradicional, es la que se lleva, digamos, el patrimonio, sino que decidimos con Rodrigo Salgado, el productor musical de los Marujos, hacer este disco colaborativo, invitando a compañeros, compañeras que no cantan cueca habitualmente. Todos aceptaron, están los Bunker, los Jaiba, Tata Barahona, entrete. Claudio Valenzuela, que hace una cueca muy especial, a su estilo, cueca de la tradición, pero le da todo el sello del Claudio Valenzuela, el Tata ni hablar, Leo Rey también, que hizo su cueca, la Denise Madebrán, la Javiera Parra, la Cote Quintanilla, Qué tuvo el tío bonito. Valentín también, con Lucho Castillo haciendo también cuecas, bueno, los Quilapayún estuvieron, el Horacio Salinas también estuvo invitado, y hay varios que se me quedan en el tintero, pero de hecho el disco, esto es primicia, el disco sale el día 14, sale el disco ya en vinilo. Hoy es el día del vinilo, el pasado mañana Sí. sale en la preventa el vinilo de También es cueca, en un formato realmente de lujo, Qué muy bonito, hermoso. muy bonito para darle el realce que tiene este proyecto, que nos tiene muy orgullosos, porque darle a la cueca un impulso mayor, o sea, invitar a gente que la conocía de lejos a interpretar cueca, y lo hicieron a su pinta. No es que nosotros le hicimos, mira, la cueca se hace así, sino que mira esto, a ver, ¿qué se te ocurre hacer con esto? Y salió, pero así, como decía mi viejo amigo, de perilla. Oye, ¿y te gustaría ir a Viña de repente con estos grupos de cueca? Mira, todo escenario tiene que tener una justificación. Si no tiene justificación, yo generalmente, no, nada. Lo mismo un proyecto musical, artístico, Sí. teatral, sino tiene que tener un sentido. Por supuesto que sí, pues me encantaría, pero todo depende de cuál sea la motivación, cuál es la justificación de estar en ese escenario. Totalmente. Oye, Daniel, hace poco te vimos en Caballo, esta Sí. tremenda obra de teatro interpretando a Dios, que fue genial. Eso, Gracias. se te olvidó el Gracias. póster para traerlo, para que te lo firmes. No se lo llevaba Siempre. no se lo llevaba nadie. Y tú me lo regaló, tengo el grande. Ah, sí, Y me lo bonito, mandó. Muy bonito, sí. Hermoso. Sí, gran Linda obra de la Emilia, obra de la Emilia, quien sí. se las mandó. Lo escribió y lo dirigió, Sí, ni más sí. ni menos, no, seca. Oye, ¿hay alguna otra obra de teatro que esté como en carpeta, algún proyecto teatral que se venga pronto? Mira, hay un proyecto para el próximo año, Ya. dirigido por Jesús Urquieta. Ah, Jesús, sí. No voy a decir mucho, pero más o menos ese es un proyecto que tiene que ver con el perfume. Con eso. Es una historia, Buenísimo. Sí, pero no lo voy a decir No, más. Próximo año. Yo creo, Daniel, que ya con los que sabemos de teatro, decir Jesús Urquieta Sí. es un sello. Sí, Sí. gran amigo, gran director de teatro. sí. Talentosísimo. Oye, sabemos que me quiero remontar como lo hacemos habitualmente a los inicios de los inicios. Naciste en San Fernando. Ujú. Vamos a ir a San Fernando este fin de semana. ¿En San serio? Antonio. Ay, Se equivocaste, Vamos santo. claritos, vamos claritos. Sí. Quedó chueco el Alfredo y el Amparo. Bueno, Claro. naciste en San Fernando, donde no vamos a ir. Donde no van a ir. Y hay una historia muy particular, porque de niño primero pensaste en ser cura. De hecho, eso te acercó un poco a la actuación, ¿cierto? Sí, yo cuando uno es chico juega mucho. Y en la casa, el hermano de mi abuela era sacerdote de pueblo, era párroco de Hijuela. Íbamos a Hijuela, lo visitábamos en su casa parroquial, pasábamos el verano allá, mi abuela, mi mamá, mi hermana, criado con mujeres yo, me crié con puras mujeres. Íbamos para allá.
vida, digamos, de pueblo. Y después él, cuando salía a recorrer sus párrocos, digamos, eran estos curas de maleta que viajaba muchísimo. Nos visitaba a la casa y, como todo cura, tenía que hacer misa, po. Entonces llegaba a la casa y hacía misa con nosotros, éramos 4 en la casa, en la mesa del comedor armaba toda la ceremonia y yo quedaba alucinado, po. Mira cómo se vestía, cómo ponía la mesa, el cáliz, acá de unas cajitas. Todo un ritual. Un ritual, Sí. yo alucinado, dije yo, y después jugaba a eso, pues me vestía a ser cura. Pero claro, era como la antesala un poco de lo que era representar, me encantaba caracterizarme. Claro, después yo hacía misa en el patio de la casa, mi abuela tenía una colección de copas finitas de cristal, así pero chiquititas, se parecían a los cálices, y yo se los pedía, pues, le rogaba, pase, y se me caían, las rompí todas, las hice bolsa, todas. Bueno, Igual algo, te las prestó tu abuela. igual me las Te prestó mi incentivó abuelita, el- igual me el incentivó, deseo. ella pensaba que yo iba a ser cura, pero no, pues, iba a ser actor, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. todo Oye, lo ¿qué recuerdas de ese joven Daniel viniendo a la capital a estudiar teatro, a querer ser actor? Bueno, la pérgola de las flores tiene mucho que ver con cómo es la Carmela, que llega así Sí, totalmente desorientada a la gran capital. Me pasó un poco a mí, claro. Cuando decidí que quería ser actor, tenía los deseos, las ganas, el ímpetu, pero obviamente otra cosa es con guitarra. Pues llegar a Santiago, habiendo estado yo creo unas 3 veces en mi vida antes, no conocía, era totalmente diferente. San Fernando conservaba mucho esas características de pueblo, Sí, y Santiago era otro planeta. Entonces, claro, tuve que decirle a mi mamá que me acompañara y claro, me daba vergüenza, pailón, llegando a la escuela de teatro, a la universidad, acompañado a la mamá. Le tuve que decir así, mamá, por lo menos vaya una cuadra detrás y mirándome así, porque yo me puedo perder. y para llegar a la escuela de teatro, y claro, llegué a la escuela de teatro, no tenía idea de nada. Veía gente exótica entrando, saliendo. Y profesores de esa época, todos hablaban de otra manera, me intimidé muchísimo, pero bueno, era mi vocación, quería hacerlo, pero claro, tenía que pasar esa barrera. Me demoré 1 año en acostumbrarme después que quedé, por suerte, en la escuela de teatro, pero me costó mucho aclimatarme al ambiente capitalino. Es Mucho, difícil. mucho. Para uno que es de región es súper Es muy difícil difícil, acostumbrarse. muy violento. Ahora yo creo que es mucho más asequible porque no, la barrera de ciudad a capital no es tanta. Claro. Las distancias no son tan. Pero en esa época, estoy hablando de los años 80 y tanto, era muy agresiva la capital para alguien que venía de provincia. Oye, ¿y es cierto que el universo te manda una señal cuando quedaste porque eran 24 cupos y tú eras el 24? Sí, llegué, me acuerdo que fue ceremonial. O sea, si no quedaba en la escuela de teatro, volví a San Fernando y me dedicaba a algo ahí, porque no sabía hacer otra cosa. No sabía, había postulado publicidad, como por, no sé, por cualquier cosa, pero en las postulaciones de la prueba puse solo actuación teatral. Y claro, entré al pasillo de la escuela de teatro, veía que iban muchachos, muchachas, unos saltando, otros indiferentes, otros realmente fracasados, se le había destruido todo. Y eso te acelera, pues. Por eso me acuerdo Qué también nervio. que llegué así con un poco como sin mirar la lista y puse la mano en la lista, y empecé de arriba así a bajar, todos los nombres. Así fue, porque si hubiera sido así hubiese visto, no fue así Qué empecé a angustia. bajar, claro, ahí iba en el 23, fíjate, y nada, y el 24, el último era yo. Es como No es- nosotros, cuando queda la última cuestión en la tienda, Ahí está. siempre Sí, nos sí. pasa. Sí, por eso no hay Toda que la perder vida. nunca la esperanza. Nunca hay que perderla. Nunca. Oye, Daniel, mucha gente te identifica como el gran padre de los 80, pero antes hay Eso grandes- la Paloma me puso así, la stand-up. La Paloma Salas, Ella, sí. ella me bautizó Sí, sí, justamente sí. en Los Caleuches. Po. Sí, Ahí en Los Caleuches, ahí fue. Ahí. el gran padre de los Sí, 80. el padre de Pero- Chile. Vamos a la paloma. Antes hay una serie de personajes, mucho cine, mucho teatro y también personajes televisivos como el F, que lo estuvimos viendo ayer Con un Loquísimo. pato, no. Sí. con un Muy ganso, no exótico. sé qué era, Un pato. un pato. Un pato, sí. ¿Cómo nació el F? Años 80.
por Sábados Gigantes. En esa época los sitcoms se llamaban sketch. Sí. Sketch, sí. Y había uno que era muy famoso en Sábados Gigantes, se llamaba Pobre Papá, que era una familia compuesta por el Ramón Núñez, Ya. la Cecilia Santelice, Rolando Valenzuela, que era el trío, y le iba muy bien. De hecho, yo en San Fernando veía Sábado Gigante y veía ese sketch. Y cuando ya estuve en Santiago, empecé congelé, empecé a trabajar. Llamaron a audición, porque ya eran 2 años que llevaba ese sketch, o 3 años, no sé, el tercer año. Querían darle un vuelco y la protagonista, que era Cecilia Santelice, se tenía que ir como estudiante universitaria a la universidad en Concepción, a una pensión. Entonces estaban pensando que en esa pensión estaba la dueña de la pensión, que era la Gabriela Medina, estaba el Fernando Farías, que era como el tío, o alguien que pariente de ella, Tennyson Ferrada, que hacía como el hermano de ella, Cachatela, y estaba la Ana González por el otro lado, Ramón Núñez, la Ana González, imagínate, la tremenda escuela. Y bueno, hicieron una audición porque existía el sobrino de esta señora dueña de la pensión, que se llamaba F, que era un loco excéntrico, un poco simulando la lolería de esa época, que eran todos muy Taquilla. new wave, taquilla, qué sé yo, con toda una serie de terminología. Y de excéntrico que era, tenía una mascota que era un pato. Con eso llamaba la atención. Era Siempre como estaba el pato. ¿Ah? Siempre estaba el pato, entonces. Siempre estaba Qué el pato. difícil trabajar con un pato. Mira, no era tan difícil porque era un pato, me lo pasaba, yo lo filmaba así. ¿Te cagó alguna vez el pato? Sí, pues cagó el pato, sí. No, sí, los patos comen y cagan al tiro. Es parte esencial del pato, es verdad, sí. Sí, ese era como el marco, ese era el F, y bueno, fui a audicionar. La propuesta que presenté funcionó y ahí me dieron el papel, que ya estaba escrito. O sea, la forma no, solamente era un lolo taquilla que tenía un pato de mascota. Pero la forma de hablar, la forma de moverse, cómo decir los textos, todo eso ya era creación mía. El vestuario también, todo fue creación. Sí, tenía un modo de hablar muy típico como de esa época, Sí. así como... No sé, como los zorrones de esta época. Sí, así, pero era, sí. Era como muy alternativo, sí. Muy alternativo. Muy Sí, hipster. sí. ¿Cómo fue empezar a lidiar con esto de a poquitito empezar a ser conocido? Porque Sábado Gigante, un hit, lo veía Sí, todo el mundo. Todo el mundo, sí. No, fue chocante, fue bien chocante porque cuando quedé seleccionado al día siguiente ya partíamos a Concepción a hacer exteriores que se incluían en el sketch, que era en estudio, ¿no? Pero se incluían los exteriores, había que hacer varios exteriores de varios programas y al tiro, o sea, el texto, aquí están los textos y empezar a grabar, o sea, era como muy chocante para mí, que la verdad la única experiencia había sido en teatro, Sí, actuando con público, pero no frente a cámara. Y después de eso ya empezó a salir el programa y fue muy inmediato, me acuerdo perfectamente. Yo igual un poquito tontín, porque como que me la creí tanto que yo como persona me ponía abrigo largo, me ponía sombrero y lentes oscuros para salir a la calle, así para vivir la experiencia del éxito, pero tonto, y la gente Obvio. para ser reconocido intencionalmente. Pero claro, eso empezó a jugar una mala pasada porque había mucha agresividad en una época en que la televisión mantenía una distancia, lo visual no era tan cercano como hoy en día. ¿Ah? La gente era la típica gente que estaba el periodista frente a la cámara de entrevista y atrás hacían cosas. Esa época de ingenuidad frente a una cámara, no como hoy día. Entonces, claro, la euforia de la gente era muy... miedo. Sí, era un poquito... Y claro, empecé a tener... se acercaron gente que eran parientes que yo ni conocía. La gente te agarraba como que si fueras parte de ellos. Y claro, hoy día uno lo entiende más, pero en esa época un cabro... claro, quise jugar el juego un poco de la fama, vender la pomada, pero siento que me salió el tiro por la culata. Fue chocante, sí. Oye, bueno, después del F, yo tengo estos más recuerdos porque estuve viendo los personajes y esto fue toda mi infancia. Yo, el malo, el chanta, Sí. el cha, el Carmelo.
yo sé que de tu parte vienen desde la actuación, porque no es como decir es un humorista como tal porque estaba el guionista detrás y lo tuyo era más como una performance. Pero ¿cómo creaste todos estos personajes? Porque cada uno era más particular que el otro. Sí, claro. Yo creo que ahí la clave era en los guiones. Ariel Galindo hacía muy buenos guiones. Era como experto en trasladar a guiones cortos, que en el fondo la rutina era con el animador, que era el Pollo Fuente. Buscar como... Y él era como... El Ariel Galindo, él era todos esos personajes, ¿eh? Claro, el malo fue su personaje estrella y cuando censuraron al malo en televisión hubo que rápidamente reemplazarlo por algo y él me mandó, recuerdo, como 4 guiones distintos de diferentes ideas que a él se le ocurrían de personajes y dentro de eso lo que más me gustó fue un señor que vendía diario en la calle que era venía del campo y ese empezamos a trabajar y ahí nació el Carmelo que entró a reemplazar un poco al malo. Pero en el fondo, claro, yo tenía la capacidad como actor de darle forma a este mapa que me entregaban, de viajar por ese mapa, con las habilidades que había aprendido en la escuela de teatro cuando chico, porque me gustaba mucho jugar, veía mucha televisión. Entonces me gustaba imitar voces de los personajes que veía en esa época en las caricaturas. Sí, Leoncio el León, el Lagarto Juancho, los Picapiedra, todos esos monos. Me encantaba imitar las voces y jugar. Entonces esas fueron herramientas que yo fui acumulando. Y eso me ayudó después a caracterizar y a darle como personalidad a cada uno de los personajes. Y era un humor muy distinto al que hay hoy en día. Sí. Muy diferente. Veíamos el otro día una rutina del malo y era como... ¿Cómo no lo censuraron? O sea, lo censuraron. Lo censuraron. Sí, Sí, po, po. se censuraba. ¿Qué tanta censura hubo? Porque Canal Mucha. 3 era un canal católico en esa época. Sí, po. ¿Quién fuera estampilla? Mucha censura. No, es que impactante cómo duró ese personaje. Porque de hecho lo cortaron. Si llegó un día un telefonazo de arriba, el famoso teléfono del Canal 13, y Teléfono lo dijeron, rojo. el personaje no va más. Fuera, porque había llegado una llamada de, no sé, de alguna señora, algún sacerdote, no sé, alguien que dijo, ¿cómo es posible que el canal católico esté este individuo haciendo este tipo de humor? Que claro, tenía rating, ahí estaba la dualidad de la televisión de esa época. Era Si muy le va malo. bien, que ya que diga lo que quiera, pero... Dejémoslo. Claro, pero claro, igual estaba al borde. Entonces obviamente llegó el mensaje, sacaron el personaje, hubo que rápidamente inventar algo, surge el Carmelo que lo reemplaza, pero curiosamente pasó que hubo escasez hídrica en esa época, Ay, sí, ahorro po. de luz, de electricidad, y del gobierno, una campaña de gobierno, preguntaron si el malo podía aparecer en la campaña. Como malo, digamos, yo gasto electricidad, que siga haciendo lo que él sabía hacer para incentivar humorísticamente al ahorro de él. Y le fue bien a la campaña, po. Al día siguiente el malo estaba de vuelta en Canal 13. Así fue la cosa. Así Y estaba la el Carmelo y tenía. estaba el malo, así que en el programa estaban pero felices, pues saltaban. Sobreexplotados. Sobreexplotados. Oye, si hoy día en pleno 2026 tuvieras que hacer alguno de esos personajes, ¿alguno de estos volvería? ¿Tendría cabida como en la televisión? Mira, yo creo que hay restos de estos personajes que han vuelto a aparecer. Yo creo que un poco Roberto Parra, Me rompiste el corazón, tiene mucho del Carmelo. Tiene algo de eso rescaté. Bueno, en Taxi para Tres aparecía algo del malo. La pero vimos de nuevo el otro la día. vimos, sí, está bueno. Yo también la he visto de nuevo, hace tiempo que no la veí. Realmente es un gran trabajo del Orlando Libert, sí. Pero claro, yo creo que esos personajes pertenecían a un estilo de televisión que ya no existe. Po. Sí. Fue una época, la época de los años 90. Los 90, los shows en los cuales aparecían estos personajes. Yo creo que hoy día el Jerko Puchento es lo más parecido a lo que es eso. Claro. Ahora apareció el stand-up comedy, que en esa época era impensable. ¿Cómo alguien se va a parar en un escenario a contar historias? Claro. El Coco Legrand lo hacía Sí, un poco, Sí, ¿no es fue cierto? como un poco el precursor. Sí, pero es que la gente absolutamente. igual quería como el Coco Legrand tenía la facilidad de alargarlo, porque la gente como que Claro. quería chistes rápidos, Álvaro Exacto, Sala. el Álvaro los Sala, remates al sí, tiro.
Sí. Era distinto, pues Sí. es difícil igual Sí, hacer sí. humor así. Sí, no, es difícil, o sea, hay que sostener una historia, pues, ser un contador de historias para el humor que se hace hoy día. Impensado que en Viña, por ejemplo, el stand-up comedy funcionara, pues, o sea, el abucheo era apenas se sentara, si es que hacía algo en esa época, pero después, bueno, se va acomodando, el humor cambia y qué bueno que así sea, pues, qué bueno que así sea, no nos quedamos pegados en lo mismo. Sí, pues totalmente. Y luego aparecerían tremendas películas como El Desquite, historias de fútbol, que Chacotero. yo Historias de fútbol creo que fue una de las primeras películas chilenas que vi y como que dije, wow, se hace realmente buen cine chileno. Sí, funcionó El muy bien. Chacotero, Taxi para tres. Sí. ¿Cuál de estas películas sientes que marcó un hito? Chupa ya, o sea, de todas guardo así cosas muy puntuales. Pero un hito más personal en tu vida, porque de repente el chacotero como que ay, fue el que llevó a la gente a la Fue sala, la pero masita. para ti. Para mí, sí, personalmente, bueno, yo creo que Taxi para tres, siento que hasta el día de hoy, me ha tocado ir a algunas presentaciones de homenaje, no hace mucho, y se exhibe la película que fue hecha en 35 milímetros. Y va mucha gente joven, cineastas que no habían nacido cuando la película se estrenó. Y realmente en los conversatorios que se hacen uno percibe el cariño y la admiración de esta galla joven por un trabajo que tiene que ver con historia, historia del cine. Y siento que esa película sigue muy vigente, muy actual, imponente en su formato y muy entretenida, Sí. entretenida. O sea, Envejeció muy bien. muy bien, muy Muy bien, muy bien. bien. Sí, sí. Totalmente. Esa, ¿Volante o maleta? Volante. Por Siempre supuesto. volante. Siempre volante. Fittipaldi. Oye, vamos a un pequeño mensaje para todos nuestros seguidores y seguimos con la siguiente sección, que como ustedes saben se llama Confesiones de Camarín. Si te gustan las teleseries, el cine, el teatro y toda la ficción, este mensaje es para ti. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube Reyes del Drama. De verdad es muy importante para nosotros, porque así podremos seguir creando contenido y trayendo más entrevistas, más historias y más drama. No olvides activar la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo capítulo. En YouTube vas a encontrar capítulos completos del podcast, Café con Drama, entrevistas exclusivas, reels con lo mejor de Reyes del Drama y mucho más. ¿Algún secreto, algún accidente o alguna anécdota que nos quieras contar? En Reyes del Drama, esto es Confesiones de Camarín. Llegó el momento. Mi sección favorita. Confesiones de Camarín. Acá Daniel nos va a contar lo que no se ve tras la pantalla, lo que no se ve en las tablas. Y hablando de Taxi para tres, aquí tú haces al Chabelo, este personaje que conversamos que es, yo creo, uno de los personajes más recordados del cine chileno. Yo quiero saber qué hizo este personaje o qué tiene de esa magia que conecta tanto con la gente. ¿Por qué es tan recordado? Mira, yo creo que tiene que ver un poco con varios personajes que me ha tocado hacer que son antihéroes. Tienen un heroísmo pero trágico. Y yo creo que eso tiene que son comunes y corrientes, son inteligentes. Doy gracias, digamos, a las energías que por alguna razón me llegan. Y siento un vínculo que me hace ser como buen abogado y representarlo. Sin haber estudiado Derecho, me siento como capacitado para representarlos bien, entenderlos. Y la Divina Providencia me entrega las herramientas para hacerlo de una manera en que conecta con la gente. Los hago cercanos a las personas. Eso, digamos, humildemente es una habilidad que me llegó de los astros, de la energía positiva, de lo que sea, de la naturaleza, y eso lo agradezco y todos los días doy gracias por la capacidad que tengo de entregar estos mensajes a través de los personajes al público, a las y los espectadores. Exacto, gracias. Y vincularme con ellos, ayudar a que la gente perciba estos personajes entreguen su mensaje de una manera positiva. Sean antagonistas, sean protagonistas, pero siempre ayudando a contar una historia que vale la pena ser contada. Es que es maravilloso porque a mí me encanta el rango, la diferencia que tienen todos los personajes que has hecho. Bueno. Y como dices tú, todos son transversales, pero son muy distintos.
ahí me cae una duda. ¿Hay algún personaje que te haya llegado y que tú dijeras, no, esto no lo quiero hacer o no me gusta? Mm, no, porque, o sea, hay los personajes que siento que no son para mí o no sé qué hacer, digo que no al proyecto. Pero claro. una vez que me embarco en el proyecto, me embarco. Algunos son más difíciles, otros en el trayecto uno siente que como que algo pasa, no engancha, qué sé yo, pero no, siempre que acepto algo me preparo para hacerlo lo mejor posible, sí, siempre. Es verdad lo que yo leí por ahí hoy día. Ariel Mercader, no quisiste. Ah, claro, exactamente. Fue en la época, a ver si no me acuerdo. 2003, Sí, macho. pues Sí, más o menos. sí, me invitaron a hacer macho era, ¿no? Sí, pues Machos. Claro, un personaje que lo hacía Felipe Brown. Brown, exactamente, ese personaje, pero además no se me confunde, pero no, por alguna razón Guayquimán y Tolosa estaban en esa época Sí, también. parece que ¿no? fue, claro, sí, fue Guayquimán y todo eso, pero me confundo porque también me habían ofrecido hacer matrimonio con... Casado con hijo. Casado con hijos, Y claro. ahí fue lo que fue Guayquimano Tolosa. Claro, Ese ahí eran los tomé, años. sí. Y lo de Mercader no me acuerdo, parece que no podía. Pero no me acuerdo exactamente, pero sí, lo tuve ahí enfrente. No es que no haya querido, no Ya. pude. Aunque igual yo le hacía el quita a las teleseries. Sí, no le, eso no, te iba a preguntar. Sí, no, como que en esa época un poco de euforia actoral, de alguna manera la teleserie, prejuicio yo creo, porque después hice teleserie y la pasé la verdad que muy bien. Muy bien, y me di cuenta que es un trabajo muy exigente, y que requiere una dedicación que, claro, uno si está en otras cosas como el teatro, la música, en este caso un proyecto de cine, es muy difícil compatibilizar. Hay que o uno o lo otro. Cuando estuve haciendo teleseries, que no fueron muchas, la verdad que me metí de cabeza y ya con eso era suficiente. Suficiente. Y claro, también los guiones de teleseries no todos son atractivos, Sí. po, y los Claro. personajes también, eso es verdad. ¿Ah? Pero claro, eso fue anecdóticamente, sí, llegaron esas ofertas que las rechacé. Un Diablo con Ángel me gustaba a mí. Sí, Era muy entretenido. también. Ese proyecto Sí. que fue entre teleserie o como Serie. lo bautizaron, una super serie que le decían, una super serie. Sí, era muy entretenido. Has interpretado personajes populares, hombres como comunes, tipos de barrio, que podía encontrarse cualquier persona en cualquier lado, gente muy real. ¿Cómo haces para construir estos personajes sin caer en la caricatura? ¿Haces observación de personajes? ¿Nacen de ti? ¿Cómo los armas? Sí, bueno, ha ido cambiando un poco la metodología. Al principio era como muy ratón de biblioteca, acumulaba mucha información y después dejaba que esa información fluyera ya en el momento de frente a una cámara o en el teatro. Usaba las herramientas, sinceramente siento que tengo muchas herramientas para poner a disposición. El trabajo con los directores o las directoras también es muy clave porque ellos son los encargados de seleccionar lo que uno hace. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cómo los construyes? ¿Cómo los armas? Si haces algún tipo de observación. Sí, sí. Bueno, esto, hoy en día la verdad que para mí el guión es lo más importante. De ahí nace todo. Claro, ahí te entregan, digamos, la referencia, el resto es la creatividad que uno tenga a disposición, las herramientas. Claro, si hay que investigar algo, no sé, por decirlo que vive arriba de un caballo, bueno, hay que hacerlo, hay que estudiar eso, son cosas concretas. Pero la verdad que el guión te da la pauta sobre la psicología, obviamente, del personaje. Y en base a eso uno explora con lo que tiene. ¿Ah? Podéis estudiar, podéis ver videos, pero en el fondo eso es información externa. Uno tiene que sentir si realmente te identifica el alma de eso. Porque eso es lo que al final uno pone. Uno pone de uno a todos los personajes que hace, le tiene que poner un pedacito de uno que le da la vida. Sí. Es como bíblicamente el hálito de vida que uno le pone al barro, a la figura de barro, y la hace vivir. Si uno siente que no tiene eso, no, mejor no, paso.
paso. No me gustó ese cambio de metodología porque se me imagina y veo que, claro, pues con los años que han pasado de carrera, ya 40 años, herramientas tienes. Pues Sí, entonces ya el sí. guión es como lo central. Es que tú lo dices muy bien, porque la actuación, el actor o la actriz se hace con la experiencia de vida. Eso es la escuela, la vida, vivir la mayor cantidad de experiencia. A medida que uno va envejeciendo, se hace más experto en la construcción de personajes. ¿Va? Esa es la gran escuela para un actor o una actriz. Oye, Daniel, bueno, hablando de las teleseries, de las series, del teatro, películas, yo quiero saber, entre todo eso, un camarín tuyo, ¿qué no puede faltar? Los No. toy toy. Po. Los toy toy. Los toy toy es una ceremonia que para mí es muy importante. Que genera el vínculo simbólico, es como el altar, es como la parte espiritual que dice estamos en este proyecto, porque todos los toy toy son diferentes, hay un Claro. cariño, hay una frase especial, producto de meses de ensayo, por ejemplo, en el teatro. En el audiovisual, claro, no hay toy toy. A veces aparecen, sí, pero en el audiovisual bueno, no hay camarines, porque Claro. en el fondo uno se va desplazando. Está a disposición el Claro. camarín es de los de peluquería, maquillaje, todo Claro, eso. claro. No, es otra cosa. Pero en el teatro, que ahí sí el camarín es muy importante, es la casa que lo recibe a uno cuando llega acá a la función. Claro, el toy toy para mí es muy importante. Que en el Icto ahí, bueno, compartía camarín con mi compadre Poblete, conversábamos muchísimo. imagino El ese diablo. ¡El diablo! Sí. Mi amigo Poblete, bueno, conversamos de todo, Bueno de para la conversar. vida. Sí. Sí, yo escuchaba en realidad. Yo escuchaba. Oye, Daniel, cuéntanos alguna situación que hayas pasado quizás detrás del escenario o en el set, algún olvido de texto, algo caótico, quizás Un drama. algún drama de camarín, un Sí. cambio de vestuario, algún atraso, no sé, algún momento. Bueno, todo, pues, todo. A ver, así como... bueno, los olvidos son parte del diario vivir, ¿ah? Los blancos. Pero claro, el teatro es mágico porque si uno ha ensayado bien, tiene confianza en sus colegas, casi llega a ser divertido un olvido, no es estresante. Pero claro, yo recuerdo que muchos años atrás, preparando una obra que se llamaba Mi Cristo Roto, que lo hice en el colegio, fueron de mis primeros experiencias como actor del grupo de teatro del colegio. Me acuerdo que esa experiencia fue como imborrable, ¿ah? Y esa me marcó definitivamente. Era un monólogo que lo hacíamos en el patio del colegio, fogata, una ceremonia, colegio hermanos maristas, muy religioso, y Cristo Roto estaba pintado. Me gustaba la obra. ¿La conocen ustedes, Cristo Roto? No, yo no. Es una obra de un español, de un cura que tiene una imagen de Cristo y empieza a especular sobre la simpleza de esta imagen. Le llega, no sé si le llega o le regalan un Cristo que está hecho bolsa. Entonces asocia esta figura deteriorada con el ser humano. Es bien bonita la obra, así una reflexión del punto de vista religioso sobre cómo debe ser realmente la visión de un católico, un cristiano. Bueno, muy creyente en esa época, así que la obra me llegaba Anillo mucho. al dedo. Anillo al dedo. Pero la cosa es que el público ahí en el patio, la fogata, que se empieza la obra blanco. Un blanco así, pero se me olvidó todo, era un monólogo, lleno de gente, blanco. Y no sé, esa cosa como una tranquilidad que te da el personaje. Eso es un fenómeno que solo estando ahí uno lo puede vivir. Pero en el fondo dije, me quedé como callado, empecé a caminar, miraba a la gente, no me desesperé, sino que al contrario, utilicé eso a beneficio de lo que era la atmósfera. Porque no todo era texto, me di cuenta, sino que había que también darle respiro. Y de repente, mi profesor de actuación, que era el que me había dirigido, qué sé yo, en un momento agarró el micrófono y como tenía una voz muy así imponente, mi profe, me sopla el texto como si fuera Dios. Dios te habló. Dios me habló y me pasó la chuleta. Y ahí seguí. Hay otra anécdota con el circo, no el circo teatro, sino en
con la obra El Desquite, que dirigió el Andrés Pérez. Ya. También ahí pasó una anécdota muy mágica, pero teatro, que en los ensayos, en un ensayo a mí me tocaba hacer varios personajes y cambiarme muy rápido de personaje. Y ahí tirándolo a la talla, me acuerdo que el Andrés dije, bueno, si no alcanzan a cambiarse, qué sé yo, en la escena, digan esto. Lo echó a la talla. Y después me acuerdo que haciendo la función, en El Desquite era uno de los personajes una señora, que era la comadrona, ni me acuerdo el nombre, terminaba la escena y se iba rápidamente porque entraba el guasito, que yo también lo hacía. Entonces tenía que salir, cambiarme rápidamente y entrar como guasito. Y estábamos en la escena de repente y el Boris, que también actuó en la obra, dice a la María Izquierdo, que estaba, Carmencita, mire, allá viene Manolito. Y yo estaba vestida de señora, siendo que tenía que estar entrando en ese momento de guasito. Ya me tendría que haber cambiado, Sí, en plena función. Y nos miramos así contra la María, me acuerdo, el Boris, y ahí me acordé del Andrés, po. Y claro, ¿qué fue lo que hice? Que es como que el personaje de esta mujer dice, Carmencita, voy a ir a ver, a recibirlo al Manolito. Salía, volvía a entrar de mujer y decía, ¿sabe? Manolito no va a poder venir, pero me dijo que le dijera. Y eso echando la talla con el Andrés Pérez, pero funcionó en ese momento. Y no se... Al contrario, fue como un momento, un regalo, porque ninguno del elenco así como que sintió que estábamos fracasando, ¿no? Al contrario, estábamos construyendo en base a la propia magia que tiene. Entonces, bueno, y es las que me acuerdo, digamos, No, pero me han encanta pasado porque muchas. yo creo que esas dos anécdotas que contaste, yo creo que está en la médula de todo lo que he escuchado en los cursos de actuación, que es vivir el presente. Sí. Estabas en el presente, estabas en que personaje y eso solucionó todo. Sí. Oh, qué Hay que mágico. hay que dejar que el personaje te tome de la mano y te guíe, o sea, pero para eso hay que prepararse muy bien, hay que estudiar mucho, hay que construir un personaje sólido, que sea capaz de ayudarte cuando tú pasas estos momentos. Claro, si no los nervios se cae el personaje, queda Claro, uno no, en pelota y en el escenario. claro, no hay personaje por eso. Cuando no hay personaje pasan estas cosas y uno queda en blanco y se pierde, se destruye a sí Qué mismo. nervio. Hoy hay un personaje que nos emocionó mucho, que es el de Iván Zamudio, en la El serie papá. Zamudio, el Sí, papá. sí. ¿Cómo fue para ti ser un personaje real, que existe, que está vivo, con una carga emocional tan grande como esa de haber perdido un hijo Sí. de una manera tan terrible? Sí. Bueno, me tocó conversar con él. Nos hicimos bien amigos en ese momento, armando la serie. Y eso me sirvió para conocer, digamos, su simpleza. Artesano, él era artesano de las baldosas. Sí. Ahí tuve que aprender a hacer baldosas y aprendiendo a hacer la baldosa artesanal en las baldosas Córdoba, que me recibieron y me enseñaron a hacer baldosa. Mientras aprendía la artesanía, uno también se va conectando con el arte del obrero, pues, del artesano en el fondo, el artesano, que de ahí se transforma en el artista. Y el resto estaba en el guión y en las escenas. Las escenas de alguna manera te explican claramente lo que debe hacer el personaje, y ahí uno como que no se desespera también en el mundo de alguien que uno no conoce. ¿Cómo vas a hacer un universo tan grande? La verdad que tienes que acotarte a lo que se te pide en el fondo y ahí concentrar la energía, no tratar de volar más de lo que es necesario. Si un guión está bien escrito, te establece los pasos de la escalera muy claros, donde hay que pisar y dónde tienes que llegar. No te hace evadirte ni desesperarte por un trayecto que no es necesario hacer, ¿me El entiendes? camino está trazado. Está trazado, Y hay es que un buen seguir. camino. Sí, hay que saber tener buenos zapatos para transitarlo y listo. Pero ahí ayudó mucho conversar con él, escucharlo y
succionar lo que más se pueda de su realidad y eso después plasmarlo en el guión, en las escenas, como te digo. Quedó muy buena esa serie. Muy Hagamos buena. un salto temporal Un porque salto temporal. aquí sí que aparece la divina Trinidad a traerte un personaje que era para ti, Roberto Parra. El gran Parrita. Sí. En tu caso tiene algo muy especial porque sabemos que está este músico popular que tiene lleva la cueca en el ADN y pasa más o menos lo mismo contigo. Sí, eso ayudó ¿Eso te mucho. hizo más fácil conectar o a lo mejor te puso más nervioso por tener que hacer un personaje tan icónico? No, me ayudó a conectar muchísimo. Claro, los nervios en el audiovisual no son tantos, la verdad. Cuando uno ya tiene la experiencia de la cámara, el miedo lo da la cámara, el aparato. Eso es miedo. Cuando uno no tiene contacto con eso, o tanto para una foto, para lo que sea, ahí da miedo. Pero después con la experiencia eso ya casi como que desaparece. Pero el teatro es otra cosa. En el teatro sí está ese temor. Y bueno, y con Parra yo creo que la cueca fue clave, po. Saber, porque en el fondo este personaje, si bien yo no conocí a Roberto Parra, no lo conocí personalmente, no pude hablar con él, sí sabía lo que era la cueca, el mundo del roto chileno. Lo conocía porque tuve a mi maestro Hernán Núñez y una serie de artistas, músicos, cantores, cantoras que me entregaron esa experiencia que estaba en el guión, que estaba en la película, y eso me ayudó mucho a enfrentar. Si bien no es una imitación del tío Roberto, es una especie como de visión de lo que es el roto chileno enamorado, carretero, esta especie de roto chileno, digamos, que apasionado, que no tiene... que vive la vida, vive el momento, que se entrega al éxtasis de la vida así sin tope, se lanza al vacío sin ningún problema. El amor es el que lo motiva, artista, creativo, y claro, eso tenía que verse en lo clave, que es sus interpretaciones musicales. Pues yo creo que, claro, si no hubiese conocido muy bien la cueca como la conocía, claro, otra cosa habría pasado. Pero bueno, ahí con el Boris tengo una amistad tan grande que sabía que era la persona. Pues. Son hartos años trabajando con Boris. Mucho tiempo. Oye, hace poquito estrenaste la película Mil Pedazos, película que lamentamos todavía no podemos ver, pero está buenísima por lo que dicen la crítica. Todavía está ¿Todavía está en cartelera? Todavía está en cartelera. Vamos a tener que ir a verla. De hecho, la repusieron en horario prime en las salas de cine comercial porque la gente la pedía, po. O sea, había salido, ya está en la cadena de salas independientes, Ya, la sí. red de salas. Sí. Estaba ahí, pero después los cines comerciales la volvieron a pedir, así que están los cines Listo, comerciales. porque generalmente cuando una película se va casi no vuelve. No, po. Sí, no po. vuelve, pero esta de alguna manera ha ayudado muchísimo, creo yo, los conversatorios que hemos hecho en las salas, en las cadenas de independientes y donde se exhibe. De hecho, hemos ido a las salas comerciales a saludar a la gente, a presentar la película por iniciativa propia. Creemos que es una manera también de Súper bueno. ayudar a promover la película. Totalmente. Porque te conecta con la gente directamente. Es que es eso, Sí. eso. Invito a mis colegas a hacer esto porque ayuda mucho a que las películas chilenas hagan que el público las vaya a ver. Totalmente. Y es necesario ver cine chileno porque está muy bueno. Está bueno, está bien. está Quiero un buen saber momento. cómo fue para ti interpretar a Miguel, este padre que es tan distinto de otros roles que has hecho antes porque es más para adentro, es todo un poco más misterioso. ¿Qué fue lo que te sedujo de este personaje para poder hacerlo? Bueno, se divide en dos partes. Está este papá, Mm. amante de su hija, que para mí eso era un placer, pues, estar con la Emilia y con la Poli, hacer una familia los tres. Esa primera parte de la película la disfrutamos muchísimo. Sabíamos, obviamente, que si no generábamos ese vínculo, la película no iba a funcionar. Entonces hicimos todo el esfuerzo y la Emilia, la niña, nos ayudó muchísimo, porque ella quería actuar y nosotros queríamos no actuar. Entonces empezamos a jugar, niñas, adultos, y armamos ahí un vínculo
que si bien estábamos actuando nosotros en lo posible, estábamos dejándonos llevar por ella, y ella obviamente quería ser un personaje, Claro. pero es niña, ella es. Entonces ahí se produjeron los fenómenos esenciales para construir esta familia. Y después, este personaje, el ermitaño, por decirlo así, Sí. con el cual empezamos la película. O sea, el Sergio me pidió dejarme crecer la barba, el pelo y todo para empezar por el final. Así empezamos la filmación. Llegué yo destruido, hicimos toda la secuencia, de hecho, muchas secuencias que no están en la película, que ayudaron un poco también a construir este ser que es totalmente opuesto al papá del comienzo. Y ahí lo que tenía que hacer era estar parado nomás, estar parado, mirar el horizonte y con la mirada perdida. O sea, no fue mucho, creo que la escena más complicada que la armamos en el set, que es no se las voy a decir, porque ustedes no han visto la película. Obvio, no. Tenemos tarea. Me quedo callado. Tenemos Tarea para la casa. tarea, sí. Oye, en honor al tiempo, yo también quiero recapitular algo, porque hace una década ya estaba Guayquimán y Tolosa, estaba en los 80. Tú, de hecho, decías que la televisión chilena estaba madurando, que era un terreno fértil. Hoy en día, 2026, ¿cuál es el diagnóstico? Porque por lo menos personalmente yo veo que ya no hay series, hay un solo canal haciendo Claro. teleseries. Hay pocas series, sí. Mira, la tele está en franca decadencia, la televisión, los canales nacionales, o sea, todos hacen lo mismo, es como una estantería de un almacén que ya no tiene productos, está, digamos, a punto de quebrar o se vende el lugar y se transforma en otra cosa. Como pasó con la radio, creo que la televisión debe reinventarse. Hoy día la radio está a otro nivel porque se reinventó. Definitivamente estuvo en decadencia también, no pasaba Sí, nada sí, con la radio, y de repente a alguien se le ocurrió transformarla en lo que está hoy en día. Ahora ya uno va a la radio y es una fusión de imagen y Sí, audio. con el streaming. Claro, antes uno echaba como talla, voy a la radio, me tengo que maquillar, porque era un chiste. Pues, ¿cómo? Ahora es verdad. Ahora es verdad, Sí. es verdad. Claro, yo creo que la televisión chilena de alguna manera, porque el audiovisual es otra cosa. Sí. Hoy la gente ve audiovisual más que nunca Por en supuesto. la historia de la humanidad. Están las plataformas Está también. hoy somos audiovisual, pero la televisión curiosamente no. Es una especie, un espécimen que está deteriorado totalmente, no tiene sentido, porque perdió el sentido por la televisión chilena, sí, porque no sé qué pasa con la televisión en otros países, pero acá en Chile perdió un sentido. No tiene justificación, salvo mantenerse a flote, digamos, aferrar una tabla para no hundirse, pero ahí está. Oye, pasemos a la tercera sección. Sí, porque se nos acaba el se nos acaba el tiempo. tiempo y esta sección no la podemos dejar pasar. Por supuesto. ¿Quieres potenciar las habilidades de tu equipo de trabajo? Como saben, ProVoz es un organismo técnico en capacitación. Contamos con cursos que tienen franquicia tributaria para tu empresa. Los cursos de ProVoz ayudan a los equipos de trabajo de tu empresa a desarrollar todas sus habilidades. Contáctanos en info@provoz. ProVoz es OTEC, servicios de capacitación a tu alcance. Un personaje que marcó la historia de nuestro invitado. Un personaje que quedó en la retina del público. En Reyes del Drama, esto es Personaje Icónico. Esta sección se llama El Personaje Icónico y la hacemos gracias a nuestros seguidores que votaron a través de una encuesta que hicimos muy arbitrariamente. Nosotros elegimos los personajes, pero ellos votaron cuál es tu personaje más icónico. Y los personajes que elegimos son Juan Herrera, El Malo, Guayquimán y Roberto Parra. ¿Quién crees tú que ganó? Juan Herrera. Juan Herrera. Con un 63%. Sí, Juan Herrera. El Sí, padre de Chile. El padre de Chile. Después viene El Malo. Después viene el malo. Sí. Bien, no, está muy bien. Sí, pues y ahora me enteré que 31 minutos y los 80 van a ser, Sí. ¿cómo se llama? Como patrimonio, Patrimonio sí. audiovisual. Lo vi hoy día.
Sí. Somos patrimoniales. Es Y que- empiezo a craquelarme cuando escucho Te eso. dicen patrimonio. Patrimonio. Y te envejecen 10 años más. No traje mis DVD de los 80 tampoco. No trajeron ni una No cuestión. trajimos nada. Bueno, siempre nos encontramos con Daniel. Sí. Hay que llevarle todo al sí. teatro. Al Oye, tiro, sí, tío. toda la razón. ¿Qué recuerdas la primera vez que leíste el guión de los 80? ¿Te imaginaste alguna vez la dimensión que iba a tener tremenda serie? Yo me imagino que no. A ver, mira, en esa época en televisión no era fácil encontrar buenos guiones. Sobre todo en serie. Yo me acuerdo que con Guayquimán y Tolosa sufríamos muchísimo con los guiones. Llegaban unos guiones muy malos, los transformamos ahí en el equipo. Entonces, claro, la experiencia era que los guiones no eran buenos. Me acuerdo que cuando llegó el guión del primer capítulo de los 80 fue leerlo de una, sí. Estaba muy bien escrito por Rodrigo Cuevas. Yo sé que Boris también le metía mano, armaban a él Tito Giesman, que también con el Andrés Gutzo. O sea, era un equipo de peso Pesos que pesados. sabía cómo contar una historia. Entonces era imposible que llegara algo, digamos, deficiente en lo más importante que es el mapa, por el guión. Y bueno, como un poco pasó con Me rompiste el corazón, ahí me llamaron directamente a hacer Juan Herrera, no hubo audición ni nada. De hecho, me invitaron a participar de las audiciones para buscar a Al la resto de Ana, la familia. al resto de la familia, a la Ana. Que todos querían que fuera la Tamara, pero por alguna razón era muy joven para ser mamá del resto de los hijos. Entonces, pero Sí, al final igual pero fue la daba Tamara. lo mismo al final. Al final sí. fue Estaba tan bien hecho Sí. que calzaba igual. Fuera Sí. la Tamara. Pero claro, con el guión fue eso. Y ahí se produjo una amistad muy grande con el Rodrigo, porque la verdad que era un agrado recibir los guiones, porque uno lo que tenía que hacer es concentrarse en hacer las escenas. Hasta antes de eso uno sufría bastante en televisión, porque había que cambiar muchísimo. Era pan de todos los días, había que destinar un tiempo a corregir. El personaje como que no habla así, hay palabras que no calzan, expresiones que no... Pero acá no, fíjate, era todo lo contrario, es el placer, y bueno, y así ocurrió con la serie, pues, o sea, la verdad que lo que traían los guiones uno tenía que trasladarlo a la escena y se produjo la magia. Daniel, es verdad, bueno, tú con tu experiencia y con conocer el equipo sabías que el guión estaba bien, te gustó, pero es cierto que en esa época también desconfiaron de los 80, o sea, dijeron, bueno, El canal. ¿qué les va a ir bien? Son Sí. puros morenos, pura gente normal, Sí. casi. Lo que pasa es que creo que cuando empezamos a hacer la serie, empezamos a transgredir ciertas normas de la televisión. Que yo recuerdo, lo más importante que fue clave para los 80, los silencios, las pausas. Que en esa época en televisión era un suicidio. Sí, o sea, no, el rating era una cuestión que... No, o sea, era la época en que los Simpsons se llevaban la audiencia a comprarla. Sí, había algo, el rating, metales, era en esa época, Entonces, claro, una serie con pausas, con reflexiones, no. Y ya cuando empezamos a entrar en un tema más social, más político, la serie transgredía todos los valores del Canal 13 de esa época. Así que, claro, como que no era evidente, pero nosotros sentíamos que cada año nos costaba sacar la serie, nos tiraban en un estudio abajo, la producción estaba siempre limitada, estaba como muy, muy al tope. Nos sentíamos que había, en el lanzamiento de la serie también, siempre sentíamos que había una mano oscura ahí tratando de que, pucha, les va bien porque tenemos rating, pero lo que hacen no nos gusta, no nos gusta. Y fue hasta la última temporada que nos persiguió. Pero bueno, era evidente que el público ahí mandaba, por la gente mandaba, y por eso la serie es lo que es. Pero claro, yo creo que de alguna manera indirectamente ese conflicto ayudó a potenciar el grupo, el equipo. Todos sabíamos que teníamos un buen trabajo, un producto bueno, y teníamos que cuidarlo frente a este enemigo medio oculto, subterráneo, el lado oscuro de la fuerza que estaba ahí tratando de impedir
que la serie surgiera. Sobre todo los hechos históricos de los que hablaba la serie. Sí, po, todo eso. La posición en que tenía la clase media, la gente de a pie. Exacto. Era algo que no se contaba. Yo me acuerdo de ese primer capítulo, me recordaba mucho mi familia. Yo creo que siento que a muchos les pasó eso mismo, como que veían a su familia viéndolos ahí en la tele. Como la identificación del papá cuando lo echan del trabajo, o el tomar once, la sopita, era como... Se te paran los pelos solo recordarlo. La loza, todo, La todo. Es que loza, uno veía todo, cosas y todo. era... Bueno, Basay ahí creó un mundo visual que conectó muchísimo. O sea, gran parte de los comentarios era, oye, ese frasquito está en mi casa, ese cuadro, la mesa, el televisor, el mantel, todo fue un trabajo de arte impecable. Sí. ¿Cuánto de Daniel Muñoz había en Juan Herrera? Pucha, difícil, como les decía, cada personaje Mucho, que uno hace le pone, le aplica. Pues, fueron 7 años de experiencia, entonces sí, pues hay muchísimo de mí en ese personaje, en el temple, en las decisiones, en la manera de hablar. Hay un homenaje también directo a mi padre en esa historia, en las temporadas. Mi vínculo de papá con los hijos también. Sí, yo creo que está todo. Es parte de... Hay un Daniel Muñoz también metido en el Juan, sí. ¿Te castigó la gente un poco cuando Juan Herrera se empezó a poner más Eso mismo machista, quería preguntar. Sí. más duro, Sí. el divorcio? Sí, porque hay gente que no entiende como la separación entre el Sí. personaje y el actor. Sí, en las redes, ¿no? Sí, En había las redes, claro, había sí, en esa época. sí, había reacción. Pero yo siempre esperé, y si hasta el día de hoy, por diferentes cosas que he hecho, siempre he esperado que se me acerque esta persona media fanática, media trastornada la cabeza, que me diga, me insulte. ¿Ah? No solo por la serie, sino por otras cosas, actividades que he hecho, sobre todo cosas políticas. Siempre he esperado que llegue alguien que me diga, me insulte. Fíjate que nunca se apareció alguien para insultarme o llamarme la atención. A lo más que diga, hola, mira, no estamos de acuerdo, pero admiro tu trabajo, gracias por esto. Siempre buena onda, fíjate, siempre buena onda. Bueno, y en esas temporadas donde Juan siempre fue machista, siempre fue machista. De hecho, mi hija ahora está viendo la serie y me dice, ay, me carga Juan Herrera, y estoy ahí al lado, pero logra diferenciar el personaje de su papá que está. Que es un retrato. Sí, o sea, sí, en una época clave, y por eso creo yo la autenticidad de estos personajes siendo tan de un comportamiento que puede ser muy reprochable, pero son auténticos. Y esa autenticidad la gente la valora. Sí, la premia sobre todo con Sí. el pasar de los años, envejeció muy bien esa Sí. serie, como Sí. pocas chilenas. Sí, sí. Oye, ¿alguna escena que te haya costado más emocionalmente grabar que recuerdes? Bueno, muchísimas, por cansancio, me acuerdo, por estado de ánimo, pues fueron 7 años haciendo la serie. Pero yo creo que al principio le dábamos mucho tiempo, hacíamos como 5 escenas diarias, o sea, le dábamos harta preparación, Sí. que no era común en televisión, lo más cercano eran las teleseries, que hacías 10, 20 escenas diarias. No, aquí se trabajó más cinematográficamente y claro, era un desgaste muy grande, sobre todo las escenas más dramáticas. La escena de la mesa, que esa recuerdo que fue... La del cachetazo. La del cachetazo fue larga, la fuimos construyendo de a poco, fue bastante agotadora, y la recuerdo porque, claro, ese agote, digamos, ayudó a que la escena también tuviera esa densidad que requería, esa concentración y atención también, porque estábamos todos en la mesa, pero estaba todo el equipo también ahí presente, viendo la escena. Y la hicimos varias veces, y claro, yo creo que lograron seleccionar de todas las que hicimos lo mejor, que es lo que el público ve. A mí esa escena me impactó porque de hecho se siente, yo creo que uno como público sin ser papá ni nada. Bueno, primero me impactó cuando dice tengo 45 años. Yo,
yo tengo 40, estoy cerca. Y es lo mayor, tiene hijos, casa y todo. Cerca. Y después cuando empieza a hablar de que él no es abogado, que siento que está centrado, pero tiene como esa desesperación. De hecho, la cachetada viene de la desesperación de no tener recursos. Exacto, sus últimos recursos, porque no es un hombre que golpea. No, pues, jamás. Lo hizo en la temporada, yo creo que unas 2 o 3 veces, no más. Pero claro, en ese momento él como padre de familia siente que la familia se le está desmoronando, se está destruyendo, se está separando. Entonces en su desesperación, quizás a él le tocó también cuando joven, sí, por parte de su padre o su madre, no sé, es el recurso, que era un recurso que era común en esa época. O sea, era común que el papá o la mamá cacheteara o le diera una palmada a los hijos. Era parte del colegio. A mí me tocó también que el profesor te chachara, claro, te pegaran. Era una manera de educar. Y se aceptaba, fíjate, se aceptaba. Bueno, que era, por suerte, fue un recurso usado en el momento preciso. Y que me acuerdo que, sinceramente, se me ocurrió a mí, porque no estaba en el guión, se me ocurrió a mí, le dije al Bori y le dije al Martín, al Tomás. Sabes que aquí amerita un chachazo, amerita, pero te voy a pegar. ¿Lo podéis decir? Sí, ya. Y lo hicimos, pues lo hicimos. Y no es fácil porque en el momento uno a veces desesperadamente pega un charchazo y te podéis pegar en la oreja a la persona. Y claro, no, y si tenéis que repetir la escena, no da. Pero funcionó bastante bien, fue bien sonoro. Aparte estaba todo ese miedo en esa época de la dictadura y todo lo que le podía pasar a los hijos si es que se involucraban en temas políticos. Era una época peligrosa para la familia. Peligrosa, muy sí. peligrosa, muy peligrosa. Y claro, un padre que ama a sus hijos, en este caso, ama a su compañera, que la Tamara, bueno, estar ahí, bueno, gracias a mis compañeros, porque esa escena no hubiese surgido si no está esa familia, esa familia, que en el fondo es lo que me ha ayudado a mí a construir todos mis personajes, mis compañeros y compañeras de escena. Gracias a ello uno puede hacer eso. O sea, está bien el talento de uno, los recursos que uno tiene, pero uno no está solo. Si tienes una colega o un colega que te ayuda, sea joven, sea mayor, que te ayuda a potenciar lo que tienes que contar, porque te alimenta, te estimula, pucha, eso se agradece. Es que el elenco estaba tan bien Sí, seleccionado. la Tamara estaba, pero magistral, o sea, para la juventud que dijeron, o sea, de verdad calza, o sea, uno la compra, la cree, todo. Sí. Quiero preguntar igual una cosita antes de terminar, que hoy en día está la nostalgia, la fiebre de los revivals, han vuelto películas, han vuelto todo, Papi Ricky llega al cine. Yo sé que hubo un guión que eran los 90 que no pasó. Pero hoy en día, en el 2026, si te ofrecieran revivir a Juan Herrera, ¿crees que lo harías? ¿Y crees que él tendría la óptica? ¿Cómo habría avanzado con los años? O sea, como un proyecto concreto, no, para nada, no. Juan Herrera es un proyecto que tiene que ver cómo era Chile en esa década, porque se justificaba. Pues en esa época Chile dejó de ser lo que había sido antes, pasó a ser otra cosa. Se justifica, por eso... Claro, con los 90, la sugerencia fue cuando me llegaban a este proyecto que hagan los 90, pero háganlo con otra familia, inventen otra familia, creen otra familia con otros actores, actrices talentosos, cuenten la historia de Chile en los 90, pero no tiene que ser Los Herrera, tiene que ser otra familia. Sí. Los Herrera es los 80, es un estilo de... por eso yo creo, hoy día... a ver, Juan Herrera hoy estaría muerto. estaría muerto en un asilo. Bueno, de hecho, los 80 terminaba con Juan Herrera, el guión original con Juan Herrera con Alzheimer. Con Alzheimer. Duro. De hecho, empezaba, ahora que me acuerdo, sí, cuando leí el guión inicial empezaba con, en la época actual, el Félix yendo en vehículo a buscar a un señor que estaba en el mall perdido. Y era Juan Herrera. Wow. Lo lograban pillar, estaba perdido, lo traían a la casa y en el trayecto empezaba venía el raconto y empezaba la serie. Pero sí, o sea, yo creo... Fuerte, bueno. Sí, fuertísimo. Fuerte. Ya con el final que le tocó en la serie real, man, Alzheimer. Sí. Daniel, te agradecemos un montón por estar el día de hoy con nosotros. Tenemos un regalito para ti.
Como siempre, nos regalos. acompaña Por supuesto. Lamia. Lamia, polerones, poleras musicales, de series, de películas, feministas, neurodivergentes, LGBTQ+, de todo pueden encontrar en Lamia. Y está en lamia.chile en Instagram y lamia.cl en el sitio web. A ver. Tenemos un regalito para ti, ojalá Vamos, que te guste mientras cualquier tema. abre ese trajimos otro Lamia. regalo Ahí está. sorpresa. Bien, ahí está. Vamos a ver, lo voy a ver. Cualquier tema con la talla. Ah, mira. Mira. Qué casualidad. Hablando tanto rato de los 80, qué raro. Mira. Ay, qué Detalle estará bien, lindo. bueno, cualquier cosa. Yo sé que le va a gustar esto. Y bueno, pasa nomás, Marco. Pasa. Eso pasa. Y estábamos L, estudiándote. perfecto. Estábamos estudiándote, sabemos que, bueno, Palvinito le gusta y sabemos que Piscolero también. Piscolero también. Así que te trajimos estos regalitos para que te Eso. lleves para la casa, para que los disfrutes. Con el diablo a Horcón me voy. Y nada, esa cámara es tuya si quieres decir algo ahora para cerrar el programa. Sí. Lo que tú quieras, algún mensaje. Pucha, no soy bueno para darme mensajes. O sea, muchas gracias a ustedes, a los Reyes del Drama, por esta invitación. Siempre es agradable conversar sobre la vida. Que bueno, uno reflexiona sobre eso, pero tener la posibilidad de contar un poco, hablar, que obviamente esto queda registrado, es de alguna manera un legado que uno va dejando. Gracias a programas Sí. como el de ustedes, uno puede justamente, no tiene que escribir un libro ni nada, el legado queda en estas conversaciones, Así que muchas gracias por la invitación. No, y nosotros te agradecemos también que compartas, porque mucha de la gente que nos ve son del rubro y disfrutan, aprenden. O sea, uno crece mucho cuando habla así con los actores del trabajo. Sí. Oye, antes de cerrar, quería pasar de nuevo recordar el mensajito Entre Cuatro Paredes. Recuerden, del 19 al 21 de agosto en Sala Tessier. Vayan a ver a Felipe porque está un 7. No se lo pierdan. Y muchas gracias, Daniel, por venir. Gracias. Nos vemos por ahí en el Nos vemos teatro. por ahí, nos vemos por ahí. Como siempre. Chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama. Somos los reyes del drama. No hay corona pero hay fama. Cada historia que contamos es el fuego que llevamos. Somos los reyes del drama. En nuestro propio programa, donde el arte se derrama y el show nunca se acaba. Drama. Hasta la próxima semana. Reyes del Drama. Más dramáticos que nunca. Drama.